Miguel, buenos días. ¿Cómo vamos? Bueno, Miguel, yo soy el doctor que te va a atender el día de hoy. El día de hoy te va a hacer la extracción de los dientes 18 y 28, ¿está bien? Te voy a aplicar una anestesia, primero que todo, pues evidentemente para que no haya dolor. ¿De pronto tomas algún medicamento? Sí, señor, Losartán. Ok, bueno, no hay problema. Toma asiento aquí, por favor. Te voy a aplicar la anestesia. Puedes apoyar la cabeza. Ábreme la boca grande, por favor. Muy bien. Vamos a esperar 5 minutos que te haga efecto la anestesia y ya seguimos con el procedimiento. ¿Listo? 5 minutos más tarde. Don Miguel. No, Miguel, ¿qué pasa? Miguel. Ay, Dios mío, Miguel. Que a tus pacientes no les pase lo mismo que a mí. Mi odontólogo no prestó atención en la clase de medicina interna y no sabía que a las personas con hipertensión no controlada no se les puede aplicar anestesia con vasoconstrictores. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una condición crónica caracterizada por el aumento sostenido de la presión arterial en las arterias y se define como presión sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y presión diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Esta enfermedad afecta alrededor del 31% de la población mundial. En Colombia afecta alrededor del 24 al 30%. Es más frecuente en adultos mayores de 60 años y en mujeres después de la menopausia. Es uno de los factores más importantes para un infarto, un accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular y enfermedad renal. ¿Qué ocurre en el organismo? En el organismo hay un aumento de la resistencia vascular periférica o del gasto cardíaco, lo que genera mayor presión sobre las paredes arteriales y con el tiempo esto produce un daño endotelial, rigidez arterial y una sobrecarga en el corazón, riñones y el cerebro. Imagina que las arterias son mangueras. La hipertensión es como aumentar demasiado la presión del agua. Al principio la manguera resiste, pero esta con el tiempo se daña y se endurece y puede llegar a romperse. Y puede llegar a dañar los órganos que riega, como por ejemplo el corazón, riñones, ojos y cerebro. Causas y etiología. La primaria está entre el 90 y el 95% que se da por diversas situaciones multifactoriales, como lo es el estilo de vida y la genética. Y está la secundaria que afecta entre el 5 y el 10%, que es derivada por otras enfermedades, como lo son sistema endocrino o fallas renales. Muchos pacientes somos asintomáticos, por eso esta enfermedad es llamada el asesino silencioso. Como manifestaciones clínicas tenemos que hay dolor de cabeza, especialmente en el occipital. Hay zumbido en los oídos, visión borrosa y también hay sangrado por la nariz. Cuando la hipertensión es severa, hay dificultad para respirar, hay dolor torácico y confusión. Para la parte del diagnóstico y para que no nos sucedan este tipo de accidentes, al paciente siempre se le debe tomar la presión arterial en la consulta, mínimo de 2 a 3 mediciones en diferentes días. También se le puede hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial, mapa, o si el paciente tiene una automedición en casa. También se le pueden hacer pruebas complementarias como lo es el electrocardiograma, como lo son las pruebas de creatinina, las pruebas de potasio, las pruebas de colesterol, las pruebas de glucosa y entre otras pruebas. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Mateo Díaz, soy quien te va a atender el día de hoy para la extracción del diente 18 y el diente 28. Ya te tomamos la presión arterial y nos dimos cuenta que era una paciente hipertensa controlada, ¿cierto? ¿Qué medicamentos estás tomando para la hipertensión? Losartán. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar con el procedimiento. Puedes tomar asiento. Como eres una paciente hipertensa, te voy a aplicar una anestesia con vasoconstrictor con epinefrina diluida al 0.04 miligramos. Abre la boca, por favor. En las manifestaciones orales puede haber presencia de una hipertrofia gingival, que se puede ver de esta manera. Esto sucede si el paciente toma este medicamento conocido como nifedipino,
que es un medicamento que bloquea los canales de calcio. También se pueden presentar estas manifestaciones, como lo es el sangrado gingival y la periodontitis en una relación bidireccional. Y por último, para casos no controlados, se pueden presentar manifestaciones como las úlceras o directamente un retraso en la cicatrización. Impacto en procedimientos, anestesia. En la anestesia se tiene que limitar la epinefrina en máximo 2 cartuchos de lidocaína al 12% y se usa únicamente en pacientes con hipertensión controlada. Infecciones. Mayor riesgo de infección en personas con enfermedad renal asociada. Sangrado, también mayormente en personas con enfermedad o daño renal o personas que toman anticoagulantes o antiagregantes. La cicatrización en pacientes con hipertensión arterial puede ser más larga y prolongada. Como recomendaciones, las citas deben de ser en la mañana, cortas, no debe someter a estrés y la presión no puede estar muy elevada. Hay pacientes que llegan con la presión en 180, 110 milímetros de mercurio y recuerda que cuando los pacientes tienen la presión tan elevada deben de remitirlo al médico. Ya. Me morí, que no te pase. Causas y etiología. Que no te pase lo mismo que a mí. Como recomendaciones tenemos que Es más frecuente en adultos mayores de 60 años y en mujeres después de la menopausia.